Bien, gracias igual por ofrecerme eso. Les agradezco un montón. Bueno, entonces, lo que tenemos que ver hoy es la parte de ternarios, ¿sí? O compuestos terciarios, como ustedes quieran. La clase pasada habíamos visto los binarios, y dentro de los binarios habíamos visto... Uy, espérenme, tengo gente. Espérenme. Y dentro de los binarios habíamos visto sales, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Habíamos visto sales, bueno. Habíamos visto óxidos, hice cualquier cosa, sí. Ya, no sabía que la diéresis hacía así. Bueno, óxidos, habíamos visto hidrácidos, y habíamos visto hidruros, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy van a ser compuestos ternarios, ¿sí? Y dentro de los compuestos ternarios, lo que vamos a hacer es ver tres grupos. Vamos a ver los hidróxidos, vamos a ver las sales también, pero sales ternarias, ¿sí? O sales terciarias, y vamos a ver los oxoácidos. Oxoácidos. Bien. Para el final de esta clase vamos a tener, que yo les voy a confeccionar, ¿sí? Como una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de tablita donde aparezcan los números de oxidación más comunes de todos los no metales, ¿sí? Porque yo les dije la vez pasada, les dije que, por ejemplo, no sé, para el azufre aparecen un montón de números de oxidación, pero lo que ustedes deben saber son tres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir aclarando en esa tablita o en ese recordatorio que yo les voy a dar, ¿sí? Que es lo más importante, digamos, a tener en cuenta. Pero eso después. Y es más, planeo hacerlo hasta en una hojita y después les saco una foto y se los paso a ustedes, así cada uno lo tiene, ¿sí? Bueno, Profe, una consulta sí, antes de avanzar con ternarios. sí, Hoy estaba mirando el Power sí. y en la parte de nomenclatura dice compuestos hidrogenados covalentes. Y dice que Sí. son cuando se une un hidrógeno más un no metal del grupo 5. Y después sí, Sí. porque decía, me pasó eso, cuando voy a mirar los ejemplos, vi que había no metales y metales. Y ahí quedé como, Mm, ¿qué hacemos? Todos del grupo 5, ¿no? Obviamente. Pero decía eso en la definición, digamos. qué raro. No Bueno, le, sí, ¿te acordás cuál es la diapositiva? sí, le creo que era la 25 y la 26. Bueno, después lo voy a mirar entonces, ¿dale? ¿Quién me está hablando? Cecilia, Cecilia. Bueno, déjame que después lo voy a mirar y te no hay digo, problema, profe. Yo porque ¿dale? digo, ¿para dónde arranco? Si lo tomaba en la carpeta como no metal más hidrógeno o todo lo que es hidrógeno con el grupo 5. Qué raro eso del grupo 5. Parece rarísimo. Bueno, hay que ver, porque capaz que, sí, bueno, déjame verlo porque no Listo, sé. no hay problema. Gracias. Es más, si quieres lo podemos mirar, bueno, ahora porque no quiero sacar esto, porque si saco la pizarra, o sea, si Cuando les... usted pueda, no Listo, tengo problema. dale, dale, Era dale, como dale. para aclarar esa duda nomás. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, entonces empecemos con el primero, que son los hidróxidos. Es el más, digamos, sencillo. Con los hidróxidos. Bueno, ¿qué pasa con los hidróxidos? Los hidróxidos van a ser compuestos que van a tener un metal, ¿sí? Y el ion oxidrilo. Este va a ser el ion oxidrilo, esto que está acá, el famoso OH, ¿sí? O sea, en la jerga uno le dice OH, y ustedes me dirán, la gente que trabaja con esto, la gente muy especializada en química, le dice OH, no creo, sí, les juro que les dicen OH. Y es como, Chan, le dicen OH, ¿sí? Yo he hablado con gente que investiga estas cosas, ponele, y le dicen OH, así que si ellos le dicen OH, nosotros le decimos OH. Bien, vamos a ver cómo se genera esta unión, ¿sí? Ustedes recuerden, no me acuerdo si lo habíamos visto en alguna clase, ¿sí? Este ion, el ion OH. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer, digamos, la estructura de Lewis de este compuesto, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es. Yo voy a hacer el oxígeno y el hidrógeno.
Si yo tengo el hidrógeno, recuerden que el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Y el oxígeno tenía 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá me anda faltando un electrón para que ambos completen el octeto, básicamente, ¿sí? Entonces, ese electrón es el electrón que va a hacer que este ion sea un ion negativo. ¿Alguien habló? No. ¿Sí? Entonces, el OH básicamente es un ion compuesto, es decir, que tiene dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno, y tiene carga -1, ¿sí? O sea, en la jerga esto se lo llama así, básicamente, es esto. OH, o se le puede poner así directamente, ¿sí? OH, -1 si quieren así, o si no, OH así, -1, ¿sí? Como ustedes prefieran. Ahora, si este OH tiene carga -1, eso quiere decir que alguien tuvo que haberle dado ese electrón. Entonces, como siempre charlamos, ese electrón que alguien le dio tuvo que haber venido de un hermoso metal que cede, ¿sí? Que cede ese electrón. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean que esto de vuelta se relaciona con todo lo que habíamos visto. Entonces, de vuelta, ¿qué pasa? Por ejemplo, miremos, no sé, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo sencillito y vamos a poner un ejemplo un poquito más no sé, con un poquito más de dificultad, digamos, un poquito más complejo. Yo les doy este compuesto que está acá, ¿sí? Imaginemos. Bien, ¿qué es lo que va a suceder acá? Si ustedes identifican el ion OH, ustedes recuerden que esto, ¿sí? O sea, todo esto que está acá, va a tener carga -1. Por lo tanto, para que esto me dé 0, quiere decir que el potasio va a tener carga +1. Y eso ustedes ya lo saben, porque saben que el potasio está en el grupo 1 de la tabla, ¿sí? Por lo tanto, o sea, si yo no les decía esto, ustedes ya sabían que el potasio tenía carga +1, ¿sí? Entonces, potasio +1 y el OH que tiene carga -1, eso me da 0. Perfecto. Ahora, como el potasio tiene un solo número de oxidación posible, esto se va a llamar hidróxido de potasio. ¿Sí? ¿Y no tiene otro nombre? No, no tiene otro nombre, porque recuerden que el potasio tiene una sola posibilidad. Como el potasio tiene una sola posibilidad, no hace falta aclararle el número de oxidación, ¿sí? Del potasio. Entonces, ahora miremos un ejemplo un poquitito más complejo para ver, digamos, alguna diferencia, ¿sí? Imaginemos, no sé, siempre con el hierro, ¿no? Pero bueno, imaginemos este, no sé, miren. H, y acá le pongo un 3. ¿Sí? Bueno, a ver, identifiquemos. Recuerden que yo tengo el hierro que tiene varios números de oxidación. Ustedes que tienen la tabla ahí, díganme cuáles son los posibles números de oxidación del hierro. O si se los acuerdan de la clase pasada, capaz que se acuerdan. 2 y 3, profe. 2 y 3. Muy bien. Más 2 y más 3. Hermoso. Entonces, la pregunta es, ¿con qué número de oxidación está actuando el hierro en este compuesto? Bueno, el OH dijimos que tenía carga -1. Entonces, yo voy a tener carga -1 por 3. ¿No? Entonces, para que esto me dé 0, ¿qué carga tiene que tener el hierro? ¿Más? +3. Perfecto, más 3. Excelente. Como les repito siempre, para poder nombrar, yo lo que debo conocer es el número de oxidación de los elementos que componen lo que tengo que nombrar, ¿sí? Entonces, en este caso, esto se va a llamar, ya que lo puse todo en rojo, esto se va a llamar hidróxido, ¿cómo? Hidróxido Ferroso. ferroso, ¿seguro? Ferrura. Férrico. Férrico. A ver, ¿por qué férrico? La que dijo férrico. Uy, no, estoy escribiendo nada. Porque tiene el mayor número de oxidación. Exactamente, porque tiene el mayor número de oxidación. Por eso es férrico. Cecilia estudia. Maribel no. Bien. Bien, o hidróxido de hierro, ¿cómo? 3. Muy bien. Hidróxido de hierro 3. El que a ustedes más les guste, está bien. ¿Sí?
hidróxido férrico o hidróxido de hierro 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto va más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Los Sí, hidróxidos profe. tienen todas estas formas los hidróxidos, o sea, no hay mucho más que esto, ¿sí? No hay más secretos, digamos, siempre digo yo. Con los hidróxidos es esto, ¿sí? Es el OH que tiene carga -1, ¿sí? Y el metal que tiene al lado, que lo tienen que pensar en función de si tiene un solo número de oxidación, le dicen, por ejemplo, hidróxido de potasio, y si tiene más de un número de oxidación, van a decir, bueno, férrico, ferroso, o de hierro 3, de hierro 2, qué sé yo, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay, digamos, mucho más que esto. Estos son los hidróxidos y se terminó. ¿Sí? Si esto quedó claro, ya nos vamos directamente a sales y oxosales, que es más o menos la misma lógica. ¿Sí? ¿Esto está? Ahí ya. Ahí está. Ujú. Bien, Sí, profe. perfecto. Entonces, vamos a recordar primero qué era una sal. ¿Sí? Una sal era un compuesto que estaba formado por un metal, que era la parte positiva del compuesto, más un no metal, que era la parte negativa del compuesto. Esto era básicamente una sal. Cuando nosotros hablamos de las sales binarias, ¿sí? Esto era, por ejemplo, sodio, ¿sí? Y esto era, por ejemplo, cloro. Bien, entonces, ahora vamos a ver como otro tipo de sal, que es un poquito más compleja, pero en realidad la lógica es la misma. Ahora vamos a ver una sal donde yo voy a tener un metal, porque es indispensable que en una sal haya un metal, sí, es indispensable, pero la parte que es negativa ahora no va a ser solamente un no metal, sino que va a ser un no metal más oxígeno. Entonces yo voy a tener un metal, un no metal y oxígeno. ¿Sí? Esta es la forma de una sal ternaria. Metal, no metal más oxígeno. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a un ejemplo directamente, ¿sí? Y a partir del ejemplo vamos a ir construyendo, porque esto es un poquitito más complicado que lo anterior, ¿sí? Pero no importa, vamos a ir construyendo a partir de un ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, dije sales, ¿no? Por ejemplo, esta es una sal. Fíjense que tiene la forma que les dije recién. Es decir, tengo un metal, tengo un no metal y tengo oxígeno. Ahora, es más difícil de entender esto, ¿por qué? Porque imagínense que yo no tengo esto. Voy a borrar una cosa, pero después la voy a volver a poner, ¿eh? O sea, imagínense que yo no tengo esto. Si yo no tuviera el oxígeno y tengo nitrógeno y sodio, acá esto es una sal binaria, ¿sí? O sea que tengo el nitrógeno que actúa con número de oxidación negativo, terminando en uro, y el sodio que, bueno, nada, el sodio siempre es más 1, ¿sí? Ahí sería como más fácil. Pero yo lo que tengo ahora, ¿qué boba? Ahí está. Yo lo que tengo ahora es también oxígeno. Entonces, ahora lo que yo voy a nombrar es, como antes, ¿se acuerdan que nombramos, por ejemplo, nitruro de sodio, cuando era el nitrógeno solo? Bueno, ahora vamos a nombrar todo este ion, ¿sí? Que va a ser la parte negativa del compuesto, y el sodio, que el sodio va a ser lo mismo que antes, ¿sí? El sodio va a ser la parte positiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se nombra esto. Como es una sal, siempre va a ser este ion de sodio. ¿Sí? Como antes era nitruro de sodio, cloruro de sodio, bueno, ahora esto por supuesto que no es un nitruro, por supuesto que no es un cloruro, ¿sí? Es un compuesto que tiene, o sea, es un ion que tiene oxígeno. Entonces vamos a analizar esto. ¿Sí? Vamos a analizar solamente esto, a ver qué podemos sacar de acá. ¿Sí? Entonces, este ion, ¿sí? Este ion que lo vamos a denominar, o sea, a ver, me cuesta un poco explicar esto porque tiene muchas maneras de abordarse, muchas maneras de abordarse. O sea, yo puedo empezar por un lugar o por otro, o por otro, o por otro. Siempre como que me cuesta empezarlo para decirles, digamos, una manera.
pero ustedes lo pueden abordar de varias formas. ¿Sí? Voy a empezar por una. El nitrógeno con el oxígeno, en este contexto, ¿sí? El nitrógeno va a actuar con su número de oxidación negativo o positivo. ¿Qué piensan? Positivo puede ser, profe. Exacto, exactamente, con su número de oxidación positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene al lado al oxígeno, ¿sí? Como tiene al lado al oxígeno, ustedes recuerden siempre que el oxígeno le gana a todos con su número de oxidación negativo, ¿sí? O sea, el oxígeno siempre tiene, cuando está al lado de un no metal, siempre actúa él con número de oxidación negativo, el oxígeno con -2, ¿sí? Entonces, el nitrógeno, en este caso, va a actuar con uno de sus dos números de oxidación positivos, ¿sí? Que pueden ser o el +3 o el +5. Acá es cuando yo les digo que yo les voy a dar esta información, porque si ustedes van a la tabla, van a encontrar un montón de números de oxidación distintos, ¿sí? Pero yo cuando les haga esa tablita que les conté, por ejemplo, para el nitrógeno, les voy a contar qué tiene. O número de oxidación -3, cuando está con un metal, el famoso nitruro, o +3 o +5, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que yo les voy a dar como información, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿no tiene más número de oxidación? Sí tiene más el nitrógeno, pero no nos interesa a nosotros. Vamos a trabajar nosotros con esto. Y ya. ¿Sí? Entonces, de vuelta, volvemos acá. El nitrógeno está con el oxígeno. El oxígeno es el que va a tener el número de oxidación -2. Sí o sí. ¿Sí? Entonces, el nitrógeno va a actuar o con +3 o con +5. Bien, entonces, volvamos a hacerlo ahora. Bien, yo tengo entonces -2 por 3. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este ion no es un ion neutro, es un ion negativo, es como el oxidrilo, como el que vimos recién. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sodio tiene carga +1, ¿no? En este compuesto. En este compuesto el sodio tiene carga +1. Entonces, ¿qué carga tiene que tener todo este ion? Para que me dé 0. -1. Exacto, tiene que tener carga -1, este ion. Entonces, todo va a tener carga -1. Entonces ahora, cuando hagamos la cuenta, cuando hagamos la cuentita, esto no va a tener que ser igual a 0, va a tener que ser igual a -1. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Qué número de oxidación tiene el nitrógeno acá de manera tal que la sumatoria me dé -1? +5, profe. Exactamente, +5, ¿sí? Porque mira, yo tengo esta parte, o sea, esta parte que es el oxígeno, yo tengo -2 por 3 es -6. ¿Sí? Con este +5 me genera -1. Porque este ion tiene carga -1. ¿Sí? Entonces, es un ion, miren esto, es un ion que está formado por nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Donde tiene carga -1 todo el ion y el nitrógeno está actuando con número de oxidación +5. ¿Sí? Todo eso tiene un nombre particular. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este ion? Este ion se llama ion nitrato. No estoy escribiendo nada. Ion nitrato. Ahora, ¿por qué se llama ion nitrato? Bueno, se llama ion nitrato ¿por qué? Bueno, el nit es del nitrógeno, ¿sí? Ato implica que es que el nitrógeno está con oxígeno. ¿Se acuerdan del famoso nitruro que habíamos visto antes? ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos del nitruro, ¿era por qué? Porque el nitrógeno estaba al lado de un metal y nada más, ¿sí? O sea, no tenía oxígeno. De hecho, uro implica que no tiene oxígeno. En cambio acá estamos hablando de el nitrógeno al lado del oxígeno, ¿sí? Y además es el nitrógeno al lado del oxígeno y actuando con número de oxidación +5. ¿Sí? El nitrógeno está actuando con número de oxidación +5. O sea, su número de oxidación positivo más alto. ¿Sí? Por eso esto se llama nitrato. Quédense tranquilos que lo vamos a repetir un montón hasta toda la clase vamos a repetir esto. Porque esto se ve en oxosales, o en sales ternarias, como lo estamos viendo nosotros, o en oxoácidos. O sea, se ven todo esto, ¿sí? Se va Profe, terminando- y
Sí. Y si actuara con el más chico sería nitrito. Exactamente. Si actuara con el más chico sería nitrito. Exactamente. Tal cual. Exacto. Si el nitrógeno actuara con su número de oxidación positivo más chico, que sería +3. Exactamente. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto se va a llamar entonces, el compuesto en general, este compuesto en general, se va a llamar nitrato, porque este ion es el ion nitrato, de sodio. ¿Sí? Y este ion nitrato viene de todo este razonamiento que hicimos acá. Es decir, nitrógeno con oxígeno y ese nitrógeno actuando con su número de oxidación más alto. Y ahora se los ¿Puedo explico hacer todo. una consulta?